Buenas tardes, buenos días, soy Carlos Saldazábal, esta es una nueva presentación del Sur Hiperfiado, una presentación que salió un poco accidentada, por eso la estamos grabando, esta no va a ser en vivo, pero bueno, estamos presentando este libro, Finales Falsos, de Joan Margarit, el primer libro de este gran poeta español, catalán, que se presenta en Argentina. Margarit ganó el premio Reina Sofía, el premio Cervantes, pero nunca había publicado en la Argentina y esto es un orgullo para la editorial. Y me está acompañando Marisa Martínez Pérsico, poeta, ensayista, crítica literaria y responsable del prólogo de esta hermosa edición y de la selección de los poemas, además de Margarit. Ella se comunicó con el poeta y bueno, y acordaron esta hermosa edición que estamos presentando. Finales Falsos es el nombre que le pusimos, que es uno de los versos de Margarit. Así que bueno, sin mucho más, le doy la palabra a Marisa. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, ¿qué Una tal, alegría Carlos? tenerte acá, aunque... Bueno. Bueno, 13.000 kilómetros de distancia, pero a pesar de las complicaciones que a veces presenta la tecnología, también nos permite acortar distancias. Así que, bueno, muy contenta de que podamos dedicar este rato, ¿no? Esta charla, esta conversación en torno a la poesía de Joan Margarit. A ver, yo te puedo contar un poco cómo nació la idea de antologar a Margarit, porque si bien es la primera vez que que se publica Margarit en Argentina, y él estaba muy orgulloso por esto. Yo se lo pregunté, le pregunté si él me permitía preparar una antología para Argentina en febrero del 2018, cuando lo entrevisté en Barcelona, y bueno, él estaba verdaderamente orgulloso. Admira a Pizarnik, admira a Alfonsina Storni. A veces durante nuestras conversaciones establece algunas comparaciones entre la larga dictadura franquista y los años del proceso de reorganización nacional. A veces él establece como estas similitudes en cuanto a la vivencia individual frente a estas situaciones de censura y de violencia de Estado, ¿no? En esa conversación en Barcelona, digamos que Argentina salió muchas veces nombrada por él, además porque él es un gran lector de Rilke, del poeta alemán, y sus primeras ediciones de Rilke fueron editadas en Argentina. Entonces, digamos que estaba diciendo que aunque es la primera vez que se publica en Argentina, yo ya lo había antologado para España, en una edición de Valparaíso, Granada, que se llama La libertad es un extraño viaje, y bueno, quería contar un poco cómo fue que nació este interés por antologar a Margarit. En primer lugar, soy una admiradora de su poesía, pero lo conocí durante un curso en la Universidad Internacional de Andalucía hace unos años, era un curso bastante especial porque estaba pensado de modo que hubiera poetas de las distintas lenguas cooficiales españolas. Entonces había poetas que escriben en catalán y en castellano, había poetas vascos, había poetas gallegos y había poetas también asturianos. Entonces era como una especie de convivencia de la poesía en las distintas lenguas maternas, ¿no? Y me acuerdo que me tocó, durante un almuerzo, me tocó sentarme con él. Entonces tuve la suerte de que me pusieran al lado de él, y entonces durante todo un almuerzo estuvimos charlando, ¿no? Y fue una charla muy amistosa, poco literaria, diría, porque, por ejemplo, me acuerdo anécdotas nos reímos muchísimo, porque trajeron un postre que parecía un pionono como lo conocemos nosotros en Argentina, y cuando yo dije pionono, el pionono es un dulce español distinto a nuestro pionono. Entonces empezamos a hablar de dulces, de comida, se estableció así como una conversación muy linda, y no sé quién en la mesa dijo: Marisa es muy buena crítica literaria, Marisa podría antologarte. Y entonces Joan Margarit, me acuerdo que con su humor negro característico y autoirónico dice: la verdad que sería una buena idea, porque yo soy tan lento para antologarme que seguramente mi antología va a salir póstuma, y se mató de la risa. Entonces es como que
digamos que desde aquel momento se instaló un poco este juego en torno a que yo tenía que antologarlo en vida, ¿no? Y entonces ahí nació la antología de Valparaíso, y luego cuando le propuse a Argentina, él fue entusiasta desde el principio. Bueno, ¿cómo presentarías la obra de Margarit para los lectores argentinos que no lo conocen y que conocen poco de poesía española? ¿Cómo lo ubicarías a él en el panorama de la poesía hispanoamericana? Bueno, a ver, Margarit tiene, hay algunas particularidades de su estilo, es decir, las señas distintivas. Las señas distintivas son, en primer lugar, que él es de profesión, como, digamos, su profesión es la de arquitecto, es decir, él fue profesor durante muchos años de cálculo de estructuras, es decir, una materia matemática dentro de la carrera de arquitectura, catedrático en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, pero no solo esto, sino que él, digamos, colaboró en las obras de construcción de la Sagrada Familia de Gaudí, que como sabemos, bueno, lleva muchísimo tiempo sin terminarse, pero digamos que en las obras él intervino junto a su socio, Carles Bouchardet, bueno, en los trabajos de la Sagrada Familia. Pero además construyó estadios. Por ejemplo, en la década del 70 construyó un estadio en Vitoria, al norte de España, que recibió un premio de estructuras metálicas a nivel europeo. Y de hecho, él me ha mandado fotos de su archivo, tengo fotos de archivo de las enormes estructuras metálicas que construyó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él, digamos, él lo que hace es, en su poesía, aplica no solamente conceptos que vienen de la arquitectura, sino, me refiero a conceptos técnicos a veces, ¿no? Que le dan como a su poesía como una sensación de extrañamiento, ¿no? De estar combinando como lenguajes distintos, sino también que su idea de cómo tiene que ser la poesía tiene que ver con principios de arquitectura. Es decir, él dice que, digamos, la poesía tiene que ser tiene que tener una estructura en la que ni sobre ni falte ninguna pieza, y además él dice que el poeta, digamos, no tiene que pensar tanto en la fachada, es decir, que cuando él piensa, él inventa una fábula que es la fábula de la catedral y dice, claro, en una catedral uno ve la catedral y en la catedral hay pilares, rosetones, contrafuertes, bóvedas, pero en realidad lo que importa es que el poeta baje a la cripta, es decir, el poeta tiene que, ese agujero en el suelo que permite acceder a lo profundo y lo que para él es importante, digamos, en eso se tiene que concentrar el poeta. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás, digamos, es como un adorno, ¿no? Un adorno que no ayuda a sostener la catedral. Entonces, todas estas analogías que él usa con la arquitectura, la vemos en su poesía, porque su poesía es una poesía que busca ser bastante clara, depurada, con unos remates, los dísticos finales en general son como muy, digamos, son como cierres, a veces aforísticos, a veces incluso epigramáticos. Hay como un uso de la medida, de la armonía y de la estructura que según él le viene de sus estudios de arquitectura y de cálculos de estructuras. Y además la cantidad de imágenes, donde, no sé, cuando se habla de las paredes descascaradas o las manchas de humedad o determinadas características de las casas. Él tiene el poemario con el que ganó el Premio Nacional, se llama Casa de Misericordia, es decir que, digamos, el concepto de casa y de habitar una casa siempre tiene que leerse en diálogo con sus habitantes, con los sentimientos de sus habitantes, con espacios del afecto y no solamente con espacios de edificios abstractos. Con lo cual, digamos que una clave de su poética tiene que ver con este cruce entre arquitectura y poesía. Luego, otra característica es que él es un poeta bilingüe. Esto es sumamente interesante, a mí me interesa en particular, porque o sea, yo soy poeta argentina, pero yo vivo desde hace 10 años en Italia, y entonces
a pesar de que el italiano no es mi lengua materna, para un poeta que reflexiona sobre el lenguaje, estar siempre en permanente contacto con una lengua distinta, que no significa solamente que los sonidos sean distintos, sino que la forma de nombrar el mundo es distinta, por más que sean lenguas afines, interfiere esta lengua adquirida en la construcción del poema. Entonces yo me preguntaba, un poeta que nace bilingüe, ¿no? ¿Qué hace con estas dos lenguas? ¿Cómo escriben estas dos lenguas? ¿Cómo una se influencia en la otra? ¿Y qué significado tiene cada lengua para cada uno, ¿no? Porque uno puede, quizás una lengua puede representar al padre, otra lengua a la madre, una puede ser una lengua censurada, como le pasó a él durante el franquismo. Él podía hablar en catalán con la abuela, con la madre, con el padre, pero luego su educación con las monjas fascistas fue en castellano, toda su alfabetización fue en castellano, con lo cual es una lengua que está como, digamos, connotada para él con la imposición y la autoridad, a pesar de que le pertenece, ¿no? y de que la ama como parte de su historia y lo reconoce. Pero esta relación entre idiomas. Entonces, digamos, él tuvo un recorrido muy original que tiene que ver con que él empezó escribiendo en castellano. De hecho, su primer libro va prologado por Camilo José Cela, y luego escribe cuatro libros escribe 4 libros en castellano, luego empieza a escribir en catalán, escribe 8 libros en catalán, o sea, cambia de una lengua a la otra, porque está como buscando su registro, y en un momento dice, ¿por qué yo tengo que renunciar a una de las dos? ¿Por qué tengo que escribir solo en castellano o solo en catalán? Y digamos que a partir del año 99, con Estación de Francia, él acepta su escritura bilingüe. Y entonces él pone un prólogo, que es una declaración política de intenciones que se llama Acerca de las lenguas de este libro, o sea, en plural. Entonces empieza a escribir en paralelo sus poemas en los dos idiomas. Y es muy interesante el diálogo que se genera entre estos dos idiomas. Y cómo a veces el castellano entra en el catalán entra en el castellano, con lo cual, digamos que esta es otra característica importantísima de su forma de concebir el poema, ¿no? Y su visión del mundo también. Y otro elemento fundamental para mí tiene que ver con la tematización de la figura de la hija, ¿no? De Joana, que Joana es, murió en el año 2001, Joana. Él tiene 3 hijos, pero digamos, Joana vivió hasta sus 30 años con una enfermedad, no recuerdo en este momento el nombre, pero implicaba digamos, problemas de motricidad, pero también cognitivos, bueno, y murió, ¿no? Y entonces, digamos que hay una línea de su poesía que es la más desgarradora, pero que de una profundidad conmovedora, que tiene que ver con los cuidados de Joana y luego toda la elaboración de la muerte y de los espacios vacíos de Joana. Por lo tanto, el tema de la paternidad aparece mucho, mucho en su poesía. O sea que yo diría que estas son claves para entender a Margarit. Todos los poemas que elegiste son en castellano, ¿no? Elegiste poemas que haya escrito en catalán y haya traducido. ¿Por qué esa decisión, digamos? A ver, casi todos los poemas que elegí fueron escritos en las dos lenguas por él. Es decir, son poemas escritos, en general se suele decir que el poeta que escribe en las dos lenguas se autotraduce. El concepto, digamos, es la autotraducción. ¿Por qué? Porque quizás empieza escribiendo en catalán y él mismo de ahí parte a hacer su versión en castellano, ¿no? O al revés. En general él empieza en catalán, me lo ha comentado en esta entrevista del 2018. Bien, eso era lo que me interesaba, digamos, cuál era el puntapié, claro, el catalán, y de ahí, entonces, después como que la versión castellana es casi una traducción, o hay poemas que salían en castellano directamente. A ver, esto es sumamente interesante porque lo que él hace, de hecho, en esta entrevista fue muy larga y fue muy interesante, porque en un momento me dice,
a mí el castellano me sirve para todo, me sirve para cantar, me sirve para escribir prosa, me sirve para dar clase, pero para lo único que no me sirve es para una puñetera cosa, me dice, que es para empezar a escribir el poema, me dice, yo tengo que sentir y empezar a escribir el poema en catalán, el arranque tiene que ser en catalán, y luego puedo seguir en castellano, pero digamos que nace catalán el poema, ¿no? Ah, bueno. Sí. Sí, es Y de esos interesante. poemas que fueron publicados en catalán, él hizo las traducciones, quedaron en catalán y no se han traducido. ¿Hay algunos de esos poemas en este libro? Sí, 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 por supuesto. Por ejemplo, de Un asombroso invierno, Un hivern fascinant, que es el último poemario suyo del 2017, fue escrito en paralelo en las dos lenguas, empezando siempre en catalán, pero paralelamente escribiéndolo en castellano, ¿no? Y O sea, publicado originalmente en catalán también. en las dos lenguas, En en las las dos dos lenguas. lenguas. Texto Ah, enfrentado, como texto ah, enfrentado, o sea, bien. las dos. Pero están, bueno, tu pregunta es sumamente interesante porque en general en las traducciones, el texto que está en la carilla izquierda, en la página izquierda, es considerado el texto original. Y el que está en la derecha es como en general se concibe la traducción. Y en el caso de Margarit, siempre el catalán está a la izquierda y a la derecha está el castellano. O sea que él mismo considera que aunque sus dos lenguas son el castellano y el catalán, él coloca como, digamos, texto original el catalán. Sí. Ujú. Y bueno, y en todas las ediciones fueron así, catalán-español, o No. hubo... La que estamos presentando ahora es solo español, es solo en castellano. Sí, la que Pero estamos bueno, presentando y me solo imagino en que habrán castellano. habido algunas que fueron solo catalán. Sí, sí, sí. Sí, en realidad durante muchos años él lo que hacía era, publicaba primero en catalán y el año siguiente en castellano. Casi como decir, bueno, la primera edición es catalana, la segunda es castellana. Pero de Ah, todas maneras, es muy interesante todo el recorrido suyo, porque es un recorrido que va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, digamos, es muy interesante porque él va construyendo su voz. Primero en una lengua, después en otra, después en las dos a la vez, y esto implica, luego, digamos, impacta en las decisiones editoriales. ¿Por qué? Porque mientras hace años, hace bastantes años, primero salía en catalán y después en castellano, a partir del 99, que es como un año central para él, porque es como un manifiesto lo que él escribe. Lo que él escribe, aunque no lo dice así, es un manifiesto, una toma de posición sobre las lenguas de este libro. Es decir, ¿por qué yo tengo que priorizar una por encima de la otra? ¿Por qué? No, es decir, se enoja con él mismo, ¿no? Y dice, no, estas dos lenguas me pertenecen. El castellano fue mi lengua de cultura, mi lengua de alfabetización, mientras que mi lengua materna es el catalán, pero también me pertenece. Entonces, a veces hay como afirmaciones bastante como, digamos, como entusiastas, donde él dice, yo no le voy a conceder a Franco mi rabia y mi venganza hacia un idioma que también me pertenece, como a todos los españoles me pertenece, por más que haya sido una imposición, porque él, no nos olvidemos que nació a fines de los años 30, con lo ujú. cual él nace justo cuando está terminando la Guerra Civil Española y empieza la dictadura de Franco, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, eso signa toda su poesía. ¿Hay algún poema donde él habla de esa lengua mutilada, que era la lengua de su abuela, que él la escuchaba con su abuela? Un sí, poema muy lindo que tiene ahí que habla de eso. sí. Y yo me preguntaba, pensando en los premios en el Reina Sofía y en el Cervantes, cómo se vinculó él con esos premios, siendo que él fue un poeta que todo el tiempo peleó contra el franquismo como dictadura, y bueno, y sin embargo es el mundo castellano sobre todo el que le reconoce más su poesía, más allá de que el mundo catalán también lo reconoce, pero tiene como los dos máximos reconocimientos de la poesía en castellano, ¿no? A partir de las entrevistas que vos le hiciste, qué te decía, qué te comentaba él sobre eso y qué significó para él ganar esos premios? Sí, ahora, él, a ver, él antes de ganar todos los premios en castellano, él ganó
todos los premios de su comunidad autónoma, pero todos. Es decir, yo, de hecho, cuando he escrito algunos artículos sobre la obra de Joan, entonces ahí hago toda la enumeración, ¿no? De todos los premios de la comunidad, todos los de catalán los ganó todos. Luego se amplió, ¿no? A nivel nacional. ¿Por qué? En realidad, él me lo explicó en esta entrevista. Él conoce a los poetas de la experiencia. Conoce a Antonio Jiménez Millán, que es un gran estudioso de su obra y de la literatura y de la poesía catalana en particular. Es profesor en la Universidad de Málaga, pero también es poeta, poeta de la experiencia. Bueno, es amigo desde hace muchísimos años de Luis García Montero y además lo admira mucho, hay una admiración auténtica entre los dos. Entonces, de hecho, digamos que la poesía de Joan Margarit en sus intereses se acercan bastante más a la poesía de la experiencia que a la poesía, por ejemplo, de los novísimos, o a la poesía que se podría considerar venecianista, más culturalista, que caracteriza la poesía en Cataluña y en Valencia los años 60, 70 en adelante, ¿no? O sea que se inscribe más en la línea de exploración castellana que en la línea de tradición catalana. Por más que ha tenido grandes maestros, Miquel Martí Pol, me ha hablado bastante de él, ha sido el traductor de Miquel Martí Pol al castellano, o sea, también es traductor Margarit. Y la vez pasada, cuando le hice la entrevista, me dijo, sí, porque yo tengo un montón de poemarios de Elizabeth Bishop traducidos. Ah, le digo, pero están publicados. Y entonces me dice, no, no están publicados. ¿Y por qué no los? No, los tengo ahí todos traducidos sin publicar. Entonces, bueno, no Traducido es. al catalán, ¿lo habrá traducido? O al, Al o al catalán, castellano, al al castellano. castellano. ¿No? Al castellano, sí, sí. Y de hecho, Estimada Marta, que es un libro de este poeta catalán, Miguel Martí Pol, que escribía en catalán, Margarit lo tradujo al castellano. Con lo cual, digamos que su vínculo con el castellano es un vínculo, hay una mediación, hay una gran tarea de mediación entre las dos. Es decir, y de hecho Bueno, sí. pensando en eso que señalas de la poesía de la experiencia, hay uno de los poemas dedicados a a Ángel González, ¿no? Que es Sí. uno uno de los grandes maestros de muchos de los poetas de la experiencia. Y bueno, aparece esa relación de esa idea de una poesía más cotidiana, ¿no? Al Más modo en que la clara, planteaba sí. Luis García Montero, también esto de la poesía en vaqueros, en jeans, como diríamos en Argentina. Así que, bueno, porque son movimientos de la poesía española que no son tan conocidos aquí en Argentina, pero que vale la pena tener en cuenta, porque esto de la poesía de la experiencia tenían particularmente en cuenta la idea de la cotidianidad y una poesía que se escriba desde la cotidianidad y sin tanta pretensión y tanto ornamento, un poco como lo que decías vos al comienzo de esta conversación, de ir a los cimientos y a la bóveda de la catedral antes que a la ornamentación, ¿no? Y hay mucho de eso en la poesía de Margarita y de este libro que estamos presentando, ¿no? Bueno, no sé si querés decir algo más y si no vamos a la lectura del poema, si te parece bien, o comentar algo más para ir cerrando la conversación. ¿Qué más te puedo contar? Ah, sí, bueno, hablabas de Ángel González, claro, la poesía social de los años 50, Jaime Gil de Viedma, luego Ángel González, influyen mucho, tanto en Joan Margarit como en toda la poesía de la experiencia, sí, exactamente. Se alejan de una línea más culturalista, venecianista, como que se regodea en el ornamento, ¿no? Como bien destacabas vos. Y este poema que sí, que yo incluí en la antología, que es como una especie de homenaje a Ángel González, que habla como que de su claridad, ¿no? De un elogio de la claridad de su poesía. Entonces, digamos que a mí en realidad lo que me pasa con todos estos poetas que siguen una línea clara, ¿no? Y que no siguen esta oscuridad, este hermetismo voluntario, lo que yo sí noto es que en realidad en esta escritura clara hay que saber reconocer todos esos guiños a la tradición, porque está la tradición ahí.
O sea, está Ángel González, está Rilke, están algunos catalanes también, está, digamos, Gil de Viedma, está Machado, es decir, Sí. porque Yo si no diría uno que cae en es una esas... poesía que se comprende, pero que no tiene miedo a entrar en las catacumbas, como diría el propio Margarit, ¿no? Sí, Digamos, no tiene exacto. miedo a ir a las profundidades de Rilke o de otros grandes poetas de la literatura, de la poesía universal, y bueno, eso creo que nos hace entender por qué ganó esos premios tan importantes y por qué tiene el reconocimiento que tiene en España, ¿no? Es un poeta claro, pero muy profundo, entonces eso es como Exactamente. una cuestión que, Esa es la clave. La hacías, que- sí. que lo hace muy importante y era algo también que tenía Ángel González o que tienen muchos de estos poetas que vos venís contando. Una polémica esta que señalás entre el barroquismo y las formas simples, que en la Argentina no se dio del mismo modo, porque a veces pueden haber poetas que no tienen problema en pasar de un lenguaje al otro, digamos, ¿no? Pero que en España fueron polémicas bastante duras, por lo que yo entiendo. Sí, Pero bueno, más allá de las polémicas, además hablamos de un poeta antifranquista que en su poesía, y esto creo que tiene que ver con eso que decís de su cercanía a esos poetas sociales españoles y a la tradición de los poetas republicanos, ¿no? A pesar de que él vivió su infancia ahí, bueno, todo el tiempo está denunciando el franquismo, está diciendo lo que las atrocidades, empezando por la atrocidad idiomática que cometió Franco con el catalán y los otros idiomas de las comunidades, digamos, y bueno, es una postura clara, ¿no? Fuertemente, un posicionamiento ideológico muy fuerte y muy claro en contra de la dictadura franquista, que, que paradójicamente fue el cimiento de la actual democracia española, que no terminó de resolver esa cuestión del todo, ¿no? Digo, la tumba de Lorca sigue sin aparecer y hay un montón de NNs que están ahí y muchos criminales franquistas se murieron de viejitos en sus casas, ¿no? Sin que hayan tenido el juicio y el castigo que merecían. exacto. Sí. Sí, sí, sí. Digamos que la transición, o sea, Franco muere en el 75, la transición dura hasta el 82, pero hay un montón de temas no resueltos en España en relación a esto. Y bueno, en realidad no voy a entrar en cuestiones políticas, pero lo que pasó en el 2017 en Cataluña también tiene que ver con un manejo, un mal manejo de la relación y de un verticalismo en relación a nacionalidades históricas muy maltratadas durante los años franquistas. Es decir, hay cosas Claro. que no se terminan de resolver y que se siguen arrastrando a pesar de que hayan pasado, no sé, 40 años. Bueno, y la poesía de Margarita es testigo de todo eso, da cuenta de eso y además da cuenta de cuestiones que son elementalmente humanas, diría yo, ¿no? Que nos toca a todos de algún modo y que son los grandes temas de la poesía, el amor, la muerte, el paso del tiempo, con la tematización de la vejez que aparece en varios poemas, ¿no? Así que, bueno, si te parece, leemos algunos poemas. Si querés Perfecto. empezar vos, leo yo, como prefieras. Yo voy a leer tres poemas. Lee vos, dale, empezá leyendo vos. Luego yo te Bueno, voy a leer sigo. tres poemas que justamente tematizan esta cuestión de la vejez y que, bueno, me parecieron estupendos, ¿no? El primero que voy a leer se llama Alegría. Dentro de mi vida, con, dentro de mi vida continúa, estoy viendo muy mal, así que no te voy a pedir que rebobinemos, pero voy a abrir El ¿podés cortar archivo, esto? bueno, voy leyendo yo. ¿Leo yo, te parece? Y Bueno, lee luego, vos porque si no mientras hay que vos cortar vas toda la... buscando. Sí, porque estoy viendo muy mal, así que son problemas que se suman a los problemas técnicos que hemos tenido, se suman los Bueno, pero no problemas es grave, Carlos, no te preocupes, nos de pasa edición del... en el escenario también. Entonces Bueno, voy a leer, no dale, a ver. tires, no tires las cartas de amor. Ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo,
esta flecha de sombra, y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. Un frío ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Sigo. Bueno, este poema Peligros, Perills en catalán, es un poema que es una especie, bueno, es un poema que de una profundidad muy original y que es una especie de arte poética, y no solamente de arte poética, sino que refleja un poco el costado magisterial de Margarit, porque Margarit, continuando las cartas a un joven poeta de Rilke, escribe las nuevas cartas a un joven poeta. Entonces, esta actitud de dirigirse a un poeta más joven y de contarle su experiencia y lo que ha aprendido de la poesía, muchas veces penetra en el poema. Y a mí me parece un poema verdaderamente que da vértigo incluso. Peligros. La fuerza de la inercia se opone a que te pares. Al frenar es quien te lanza contra el parabrisas. Procede de la fuerza de atracción de las estrellas más lejanas. Las palabras también tienen ese poder para atraerte hacia lo que has escrito, por lejano que sea. Jamás, jamás escribas sobre tu muerte ni sobre el suicidio. Aunque parezcan débiles igual que lo parecen las estrellas, te empujarán con fuerza las palabras buscando su sentido. No debes escribir más poemas de amor a la desconocida, pues ella te hablará desde tus versos y caerás en la trampa de sus ojos, porque todo se acaba pareciendo al nombre que soñamos, y hasta nosotros mismos a las palabras que nos dio la vida. Muy bien. Este para mí es un poema que dialoga con toda la tradición de la influencia de la literatura en la vida de las personas, desde Alonso Quijano, desde Cervantes, desde Madame Bovary, de Flaubert, digamos, este poder que pueden tener las palabras de cambiar un destino, ¿no? Entonces, es como una advertencia al poeta que le escribe a la desconocida, Baudelaire, que le escribe una que pasa, y esa que pasa, que en realidad no era nadie y no llegó a ser nadie, se convierte en una historia de amor de una tradición que lleva 2 siglos. Entonces, esa advertencia de decir, cuidado con las palabras, porque tus propias palabras pueden llegar a influir y modificar tu destino, ¿no? Entonces el poeta tiene que tener también a veces ese cuidado, ¿no? De no dejarse, digamos, no caer en esa trampa que pueden Muy ser bien. las palabras. Bueno, Sí, si te parece, leo yo algunos sí, y por después supuesto. cerrás vos con unos cuantos más. Este se llama Alegría. Dentro de mí tu ira continúa y yo te canto todas las canciones de amor que aún recuerdo, boleros desgarrados que la razón ha convertido en tumbas, esos liedres románticos que brillan como la podredumbre en la tiniebla, el deseo que encalla en la añorada garganta cancerosa de la canción francesa. Canto en el viento de perdidas arias las canciones de cuna que son como desgarros en tristes cubrecamas de la infancia. Te canto a ti, pero lo ignoran todos. Nadie sabe por qué soy un viejo que canta. Y en este otro también tematiza la vejez. Se llama Museo del Holocausto, Jerusalén. Estaba oscuro bajo la gran cúpula, donde los niños muertos eran pequeñas luces que temblaban igual que el firmamento. Una voz recitaba interminable la lista de sus nombres, igual que una plegaria, la más triste que nunca ningún dios ha escuchado. Pensé en Joana, pues los niños muertos están siempre en la misma oscuridad. Soy demasiado viejo, he de llorar por todos. He construido viviendas que son como vagones,
esqueletos de hierro que un día arrastrarán a la gente a un final que ya imaginan, porque todos han visto a la verdad un destello en un charco de agua sucia. Aquella sala de los niños muertos está dentro de mí. Soy demasiado viejo, he de llorar por todos. En estos aparece la vejez tematizada. En este que leí recién está la hijita esa muerta, ¿no? Joana, que es tan desgarradora esa historia que contaste recién, Marisa. Y tiene varias donde ella aparece, ¿no? Tematizada. Pero en varias él como que se coloca en esta postura de un poeta ya viejo, en la senectud, y habla desde ahí, como que es la voz de la vejez, ¿no? Hablando y siempre dando consejos al poeta joven, ese poeta joven que uno podría imaginar que es el mismo también, Sí, sí, de algún claro. modo. Bueno, este último que voy a leer yo se llama Monumento a los Muertos en la Guerra de Corea. Cuando era adolescente, coleccionaba cromos con las fotografías de los soldados norteamericanos que eran mis héroes. Hoy, ante la lista de los muertos grabada en una piedra, vuelvo a ver a mi abuelo, pobre y viejo, comprándome los sobres. Quizá algunos soldados de las fotografías estén en esta lista. Envejecer es solo ponerle su brutal final a cada historia. Los cromos son las figuritas, ¿no? Que nosotros les llamamos figuritas. Sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, en España se le dicen cromos. Pero bueno, si querés leemos uno más, cada uno. Por ahí estaría bueno leer ese donde habla de la mutilación del idioma, ¿no? Sí, es Acá, que era el que iba a leer. No, léelo bueno, vos. No, dado que te ha no, no, interesado el si los saqueo. tenés vos, hermano, yo leo este que llama Orden, que está dedicado a Ah, Ángel González, y ujú, leí vos ese el que saqueo. para que cerremos esta presentación me parece estupendo, ¿no? Entonces, Sí, Orden a Ángel González en memoria. No son muchos los rostros del amor, salen de la vieja penumbra del espanto. Mezclo a vivos con muertos, pues son las pérdidas las que le dan, como un cuarto, las lámparas, vida a mi intimidad. Necesito este orden. Es como si estuviera dentro de ese relato, el más breve de Hemingway, A Clean, Well Lighted Place. Así es para mí tu poesía, un lugar limpio, bien iluminado. ujú, bien. Voy a leer entonces El saqueo. Hay varios poemas que elegí para esta antología que hablan de la lengua mutilada, la lengua derrotada, la lengua perdida, la lengua que se quedó, bueno, o sea, no voy a anticipar, pero digamos que hay por lo menos 3 o 4 poemas habrá sobre este tema. Entonces, El saqueo. De niño intentaron arrancarme la lengua que mi abuela me hablaba al regresar del campo mientras atardecía. Como la soledad, las flores y las piedras, las palabras nos acompañan siempre a todas partes. Incluso mutiladas, terminan por decir lo que debían. Entre zarzales debe andar aún aquella E cerrada de Lleida que perdí. Salvar la lengua me ha dejado a merced de una gente que es la mía. Bueno, Bueno, eh, ¿uno más o cerramos acá, como quieran? a ver, yo tenía también uno listo que es al lector, ¿no? Porque otra de las características de él es que él dialoga con el lector, con el joven poeta, es decir, hay un mundo Sí. construido en torno a las palabras siempre, ¿no? Al idioma, a los idiomas. Y entonces él, es breve este poema, se llama Al lector. Bueno, y con esto nos despedimos ya. Nos despedimos, nos Claro. despedimos. Para todos los lectores futuros de finales falsos, a ver si este poema los incentiva a vivir, a conocerlo desde otro lugar. A ver, no voy a hacer spoiler, pero lo voy a leer. Al lector. Tuyas serán las mujeres que amé y que nunca he perdido, pese al viento cruel de los años, y tuyo el enigma de la isla del tesoro.
Tus ojos serán míos un instante, y a cambio de dejarte oír en los cristales la lluvia que ahora escucho y hacerte cómplice de mi futuro, que tú podrás conocer, impedirás que muera, y una tarde me dejarás ser tú en otra lluvia. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Carlos. Fue difícil hacer esta presentación, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, creo que salimos airosos. De algún modo esta presentación va a continuar porque la presentación unitaria que íbamos a hacer junto con el libro de Lucas Margarit se ha tenido que dividir, entonces este martes a las 20 horas, martes 22 a las 20 horas, vamos a estar presentando el libro de ese otro Margarit, que es Lucas, un poeta argentino de nuestra generación, que escribió él y su teoría de la distancia, así que bueno, será una buena ocasión para el reencuentro con el poeta también Guillermo Saavedra, que va a estar acompañándolo. Y bueno, y ahora me despido de vos, Marisa, que estás allá en Italia, que tengas... Las 3 de la mañana, pero feliz. Feliz, bueno, y espero que le llegue que el maestro Margarit pueda ver esta presentación y que sepa que seguramente aquí tendrá lectores en la Argentina que podrán acercarse a su libro en papel y también en formato digital para los que están en otras partes del país, solo en Buenos Aires. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Y, Carlos, de hasta la nuevo. próxima. Un abrazo para todos. Gracias.